Parece que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya comienza a tener repercusiones directas en otros países del mundo y sobre todo entre los consumidores, Carolina. Sí. En este caso hablamos del tema de los celulares que se han convertido en el mejor amigo de muchísima gente. Vamos a hablar de ese tema con el ingeniero Hidekel Morrison, que nos visita esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Muy contento y complacido de estar con usted y su audiencia. Bueno, esta semana amanecimos un día con una noticia de Google. Google anunciaba que rompía relaciones con Huawei, la empresa que está en segundo lugar, creo, en venta de celulares a nivel mundial, desplazando a Apple y colocándose después de Samsung. Y el mundo dijo, pero espérate, porque es que Huawei acaba de sacar lo último de los muñequitos. ¿Qué significa eso? Empecemos por ese tema específico y las repercusiones que puede tener. Sí, ese tema en específico, para colocarlo un poquito en un contexto anterior, es el resultado de una orden ejecutiva en donde no se especifica que es en contra de la empresa Huawei, pero todas las características que tiene en su aplicación y en los temas que describe realmente se ajustan a poder ser aplicado a la empresa Huawei. Hay que entender que lo que Google ha hecho es cumplir con una orden presidencial y es la primera de muchas otras empresas norteamericanas que deberán de acogerse a esa orden ejecutiva. Hacemos la aclaración para que no se interprete que fue una decisión unilateral de la corporación Google en contra de una marca o por conflictos con esta marca. ¿Qué es lo que dice esa orden presidencial? Es una orden presidencial que busca preservar los intereses de los Estados Unidos. Debemos de entender que en la actualidad el manejo de la tecnología, que es lo que ha logrado empresas como Huawei, que es el hardware, China viene durante más de 20 años implementando un plan exitoso desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping, que es el presidente actual, en donde inició siendo la fábrica del mundo. Al ser la fábrica del mundo, logró tener acceso a las patentes y por medio de un concepto que se conoce como ingeniería inversa, ha logrado replicar, mejorar e innovar respecto a esas patentes. Eso le ha permitido lograr un gran posicionamiento, incluso vender equipos, porque no solamente son celulares, empresas chinas como Huawei proveen el corazón de las redes móviles, los switches, y eso se ha visto en la República Dominicana, y hago esa aclaración para caer en qué dice la orden ejecutiva. Un elemento fundamental de esa orden ejecutiva es el tema del espionaje, porque quien provee los equipos de infraestructura de telecomunicaciones, como ya hemos visto, siempre puede tener acceso a poder monitorear, a poder tener la trazabilidad de la data que se transmite a través de ese tipo de plataforma. Y lo que a Estados Unidos le preocupa es que pueda ir creciendo la penetración y el predominio de una empresa como Huawei, sobre todo de cara al próximo momento disruptivo de la innovación tecnológica, que es la quinta generación o 5G, en donde si ellos se convierten en líderes para, por ejemplo, brindar acceso a vehículos autónomos, para brindar acceso a todo el concepto de inteligencia de las cosas, también van a tener acceso a la inteligencia de la información, a la inteligencia del manejo de los datos, y eso, lógicamente, sin contar con el gran beneficio financiero. Resulta ser que ya Huawei genera más ingresos que IBM. Cuando IBM hace apenas 50, 70 años era el coloso de la industria de tecnología en los Estados Unidos. Vamos a la mejor parte del programa, el cafecito del día. Le vamos a brindar un cafecito Santo Domingo. Gracias. Y seguimos hablando aquí del tema, del momento a nivel internacional, porque yo creo que en el mundo es uno de los principales temas de los que se conversa. ¿Tiene calidad Google, por ejemplo, o Estados Unidos para hablar de la protección de datos en China y en Huawei? Por supuesto que no, esto es solamente un ardid, yo diría que un ardid válido, si lo vemos desde el punto de vista del preámbulo, lo que podría ser una guerra. Esto es una guerra tecnológica, más que solamente una guerra comercial. Hay que entender que detrás de lo que se encuentra en estas empresas es de una, mantener el predominio y la preponderancia de la economía global, y la otra, y que con un crecimiento importante con su país detrás, de poder tener acceso. Por lo tanto, la acusación, acceso a ese mercado, acceso al volumen de negocio que mueve. Y a la inteligencia. Y a la inteligencia de las cosas. Y aquí hay un tema. Está la excusa del espionaje y la excusa del terrorismo. Son excusas para mantener un dominio comercial. Pero esto, y es bueno entenderlo,
puede ser el inicio de varias cosas y por eso creo que es un tema trascendente. Primero, un grave impacto al momento actual de crecimiento que lleva la industria de la tecnología. ¿Por qué? Porque esto está limitando la competencia. Estamos hablando que una empresa que ha sido costo efectiva y que le ha permitido, sobre todo a muchos países latinoamericanos como la República Dominicana, tener acceso a dispositivos de gama alta, de gran calidad, a un excelente precio, esta empresa comienza a ralentizar su crecimiento. Y eso a quien perjudica es a los consumidores, porque los consumidores van a tener menos alternativa y hay una dinámica de competencia que se reduce. Y eso es negativo. Pero también hay una oportunidad y es la posibilidad de que en un mercado global, en donde de alguna manera hay monopolios, fíjense quién tiene el control absoluto de las búsquedas en Internet. Google. ¿Quién tiene prácticamente el control absoluto del sistema operativo? Pero precisamente Android. por eso, en el tema del manejo de la información y el espionaje, el sistema operativo que está utilizando Huawei es de Google. Por tanto, es una compañía estadounidense el que maneja todo, porque la cantidad de información que Google capta de los usuarios de Android es impresionante. O sea, todo está interconectado. Las direcciones con el mapa, el email, que ya te sugiere cosas. Hasta te pregunta si quieres responder un mensaje que te un email que te enviaron hace 2 días y detecta si necesita una respuesta o no. El calendario que utilizas en el teléfono, es todo. Entonces, esa información, Huawei tiene acceso, o Google la comparte con Huawei, la maneja Google. ¿Qué significa en esa parte específica esta decisión, más allá de las aplicaciones que usted no pueda actualizar? Sí, el funcionamiento de cualquier dispositivo tiene 2 grandes ámbitos: el hardware, o la parte física, donde está la electrónica, la circuitería, y el software, que es a lo que usted se refiere. En el caso de Huawei, como tiene el diseño del hardware o de la circuitería, puede lograr tener acceso y precondicionar, por ejemplo, datos vinculados al micrófono, a la cámara, compartir datos. Y hay que recordar que cuando hablamos de Android es un sistema operativo de código abierto en donde cada fabricante tiene la posibilidad de hacer ajustes y modificaciones. Entonces, dentro del argumento que está utilizando los Estados Unidos es que dentro de esas modificaciones, ellos como corporación pueden tener acceso a un conjunto de datos. Pero la mayor preocupación del espionaje no está en los dispositivos, está en los equipos de infraestructura. Porque es bueno volver a destacar que detrás del funcionamiento de una red de telecomunicaciones, de una red celular, hay lo que se llaman los switches o las centrales telefónicas. Y Huawei es un fabricante importantísimo de esas centrales. De lo que estamos hablando es de que los operadores más importantes del mundo, incluyendo la República Dominicana, muchos de ellos han adquirido centrales, switches, el corazón, lo que se conoce como el core de la red, es Huawei. Y entonces ya ahí no estamos hablando de que tiene un sistema operativo Android, no. Es que es una corporación que está manejando el centro desde donde el cual se puede incluso lograr una interceptación de una comunicación móvil. No digo con esto que se haga, ni digo que sea un argumento válido, y no digo que los Estados Unidos tampoco lo hacen. Lo que digo es de lo que se trata, del acceso al que pueden tener a información relevante. Y además también esto es una dinámica que podría dar surgimiento a un mejor equilibrio. Ya la plataforma de videos más importantes de China, TikTok, es la tercera más grande del mundo, con un crecimiento extraordinario. Es decir, que no podemos descartar que en pocos meses entonces tengamos un reordenamiento en el mercado de software. Igual está Baidu, que es el buscador, el equivalente a Google, porque los chinos no utilizan ninguna de las aplicaciones de sistemas operativos ni programas estadounidenses. Tienen un liderazgo en el desarrollo de sus innovaciones. Y pienso que esta puede ser la oportunidad para que ellos pongan a disposición del mercado global todo este tipo de sistemas, y yo creo que al final nos beneficia a todos porque tenemos más opciones al momento de elegir. Esto parece la Guerra Fría en los tiempos de los smartphones. Sí, es una continuación, y yo creo que lo que apuntas es correcto, porque es reeditando lo que ha ocurrido en múltiples momentos de la especie humana, desde las primeras civilizaciones, desde Atenas, Esparta,
en este siglo, a inicio del siglo, Estados Unidos e Inglaterra, luego vimos la Guerra Fría que tú citas, es decir, que siempre ha existido una dinámica en donde los seres humanos, los sapiens, en su reordenamiento económico, tienen una lucha de intereses, y en este caso se está dando, y lo que esperamos es que no derive en un conflicto bélico, que ya eso sí tiene otro tipo de implicación. Eso le iba a preguntar, ¿pueden ser los celulares armas de guerra en el siglo XXI? Lo son, porque los celulares, a través de ellos y de su inteligencia, pueden incluso incidir en una operación, en una intervención quirúrgica. No solamente los celulares, lo que se conocen las redes inteligentes, estamos hablando de vehículos que se conducen solos y lo hacen a través de redes de quinta generación. Y estamos hablando de que una guerra dentro de unos años consistiría en un sabotaje del funcionamiento de este tipo de infraestructura. ¿Qué más peligroso que una empresa de un país diferente al que predomina pueda desactivar, pueda manipular, pueda alterar el funcionamiento hasta de la banca electrónica? Ahora todas las transacciones son electrónicas, pero también hay una base. En estos días Xi Jinping, en el contexto de esta orden presidencial, se tomó una fotografía junto a un yacimiento de tierras raras, que es un tema que la gente desconoce. La base bajo la cual se construyen los microcircuitos electrónicos son un conjunto de componentes químicos que tienen optimización óptica y de transmisión, que es de lo que está hecho un microprocesador, por ejemplo, o una pantalla inteligente, y quien suple el 70% de ese material es China. Es quien ha logrado a cualquiera de los fabricantes. Entonces, aquí hay muchos temas detrás, es decir, ya China es una realidad, y yo lo que veo que Donald Trump con esto lo que está buscando es un equilibrio para llegar a una mesa de negociación poniendo algunas condiciones que sean más favorables para las empresas norteamericanas. Muy al estilo Donald Trump, ¿no? Forzar, presionar. Ahora, el consumidor. ¿En qué situación queda en este momento? Porque la reacción de los ciudadanos, sobre todo en un momento incluso en el que Huawei lanza su último teléfono, que además es de última generación, hay un montón de gente que dice, pero ahora yo tengo el teléfono en la mano y me está diciendo Google que no me lo va a actualizar. Aunque ellos dan algunas garantías, Huawei da algunas garantías de actualización inmediata, ¿qué significa para el consumidor y qué impacto puede tener esta medida en la empresa Huawei, por lo menos en términos inmediatos? Es una estocada que ya tiene su impacto en una reducción significativa, primero en el interés de adquisición del dispositivo. Nosotros hemos tenido acceso en apenas horas de lo que esto ha significado. Muchos usuarios han comenzado a querer deshacerse de su dispositivo vendiéndolo a precios inferiores por la angustia, la preocupación y la incertidumbre. En periodos, por ejemplo, como en el caso de República Dominicana, en donde viene una época o momento comercial, nosotros hemos recibido en las últimas horas más de 50, 70 preguntas de personas, de consumidores que querían comprar un Huawei y que no tienen hoy la decisión de compra. ¿Y qué hace ese consumidor? Para un regalo de madre o a una tía o a un familiar. No es que deja de comprar un celular, es que cambia de marca. Entonces, de entrada ya hay un gran impacto para la marca, y es lamentable porque es una marca de calidad, es una marca competitiva, es una marca que tiene buen precio, pero hay que entender y hay que representar adecuadamente los intereses del consumidor. Desde el punto de vista técnico, no es favorable que una persona en este contexto adquiera un dispositivo Huawei. ¿Por qué? Porque aunque hay 3 meses de espera, si esto continúa y dentro de unos meses adicionales vemos empresas como Instagram, como Facebook, también dando cumplimiento a una orden presidencial, ¿qué va a ocurrir con el que acaba de recién adquirir un dispositivo? Que en pocos meses lo va a tener prácticamente infuncional y no es lo más adecuado. Esta decisión no se le puede revertir a Donald Trump, en la medida en que el ciudadano estadounidense suele ser un ciudadano más consciente de sus derechos. Estamos hablando de no sé qué cantidad de personas ya tenía un dispositivo de esta marca en sus manos. Y gente que dice, pero cuando yo lo compré, a mí me garantizaron un servicio y ustedes me lo están quitando. Yo lo compré con estas garantías, con estas aplicaciones disponibles. Entonces, no se le está vulnerando un derecho al consumidor en ese sentido y no tendría una ganancia de causa. Sí, lo único que esto es un proceso de obsolescencia programada. Fíjate que hay 90 días
para que pueda iniciarse la ejecución de la orden. La empresa Google ha dicho que continuará las actualizaciones de seguridad. Por lo tanto, durante ese periodo de tiempo los usuarios no van a ver ningún cambio en el funcionamiento de su dispositivo. El impacto de esto se verá más a partir de 11, 10, 12 meses si continúa esa actitud. Y es bueno entender esto también en el contexto de los intereses internos. Este tipo de medidas proteccionistas que a largo plazo no son positivas porque no forman parte de una dinámica económica abierta y de un libre comercio, en el corto plazo dan sus beneficios. Los resultados que Estados Unidos ha obtenido de empresas que han vuelto a fabricar en territorio norteamericano, incrementos de precios, pero generación de más volumen de empleo, han sido positivos para Donald Trump como presidente y para los intereses de esas empresas. Y recordemos que un presidente, en el caso de los Estados Unidos, en donde hay un establishment, hay una dinámica de un funcionamiento de una sociedad en función de intereses definidos. Esto no es una decisión de Donald Trump, esta es una decisión de los intereses de los Estados Unidos que él ha sabido interpretar y ha sabido encarnar, al margen de que a países como el nuestro no nos conviene y de que nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de políticas públicas. Digamos que lo que sí le conviene a los consumidores es que este tema se resuelva, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podría resolverse? ¿Pudiera llegar a un acuerdo Google con Huawei? ¿Puede haber una reconciliación? ¿Puede, por el contrario, la empresa china desarrollar su propia plataforma de programación tipo Android? ¿Cuáles son las opciones de solución? Sí, yo creo que el pronóstico, partiendo de las fortalezas que tiene China con el tema de las tierras raras, con el tema de que las fábricas de todas las marcas norteamericanas están en territorio chino, con el tema de que la clase media pujante china consume los productos norteamericanos, esto es un tema de sentarse y creo que se logrará un acuerdo. Lo que sí, esto deja una señal muy clara, y es que el predominio de una o pocas empresas de un solo país en un mercado global no es positivo. Y también nos deja a todos las esperanzas de que pueda en muy poco tiempo surgir nuevas opciones de aplicaciones y de programas de sistemas operativos para que los usuarios tengan opciones. Y eso yo creo al final que va a ser algo bueno. Sí. Es algo que toma tiempo, pero lo hemos visto. ¿Quién pudo haber pensado cuando tenía el BlackBerry Messenger que se iba a desprender de BlackBerry Messenger y iba a comenzar a utilizar una aplicación que en ese momento era hasta menospreciada de que WhatsApp? Y yo voy a dejar de utilizar mi BB Pin para utilizar WhatsApp. Y se dio el cambio. Con esto lo que le quiero decir que hay una dinámica siempre de cambio continuo, como dijo Heráclito de Efesios, todo pasa, todo fluye, nada permanece. Y eso es la vida. Ahí hay un tema, qué bueno que usted mencione el BB Pin y el WhatsApp, porque en el gobierno hay una parte de las altas autoridades que se comunican mediante mensajería instantánea de BB Pin, o se comunicaban hasta hace muy poco. Supongo que porque le entienden más seguro en términos de inteligencia que WhatsApp. En este programa, un pasado ministro de Interior y Policía dijo que la policía le leía los WhatsApp a la disidencia. ¿Cuál es el programa y qué tan fundadas son las dudas sobre WhatsApp que podría mantener seguros los mensajes instantáneos de los ciudadanos? Es una pregunta interesantísima y además muy actual, porque vimos hace muy poco que WhatsApp reconoció que su sistema fue vulnerado y vimos que Pegasus, que es un software de inteligencia y monitoreo israelí, que incluso se adquirió en la República Dominicana como muchos otros países latinoamericanos, es un ejemplo de cómo existen plataformas para el monitoreo. Primero, el tema del monitoreo es un mito parcial. Y el tema de la seguridad también. ¿A qué me refiero? Todas las plataformas digitales son monitoreables, son espiables y además por mandato de ley en los Estados Unidos están obligadas las empresas que desarrollan cualquier plataforma de mensajería a brindar el acceso. Por un tema de seguridad nacional en los países. Si tú lo haces totalmente seguro, entonces el crimen organizado la utiliza para llevar a cabo sus acciones. Entonces la encriptación que usa Wikileaks. Signal es una de las más seguras, pero no significa que no es monitoreable. ¿Y la encriptación de WhatsApp? La encriptación de WhatsApp, cuando se logra el encriptado punto a punto, hace que plataformas como la que existen, la israelí, no pueda monitorear. Para ser más específico a lo que usted preguntaba, aquí hay algo muy simple. ¿Cuál es la dinámica? Las personas tratan de utilizar la aplicación
que más difícil es de ser monitoreable por las agencias locales e internacionales que tienen dispositivos. Claro. Según el levantamiento que nosotros tenemos de las agencias dominicanas y personas, que es un caso lamentable porque aquí también hay un ámbito fuera de la institucionalidad. Hay que siempre ver el tema de la seguridad nacional como algo legítimo y correcto si se hace a través de un buen procedimiento, porque eso permite desarticular acciones de crimen organizado, de terrorismo, etcétera. Lo que no se puede utilizar para temas amatorios, para temas políticos, para temas privados, ni tampoco personas al margen de la institucionalidad llevar esto a cabo. En la República Dominicana, tanto WhatsApp es monitoreable ya porque lo reconoció el mismo WhatsApp. En el caso de BlackBerry Messenger es de la que más... ¿Qué reconoció WhatsApp? Que fueron vulnerados sus mecanismos de seguridad y que la empresa... para la República Dominicana. Sí, para todos los mercados que adquirieron este software. Okay. Era a través de una llamada que hacían a través de llamadas de WhatsApp y eso habilitaba un malware o un spyware, que es un software espía, que hacía un monitoreo. Pero no se supone que todo el que actualizó la aplicación se supone que cerraba o dificultaba el acceso nuevamente. Sí, ellos anunciaron que la más reciente actualización podía imposibilitar lo que ellos habían logrado. Lo que ocurre en el tema del espionaje es que también los desarrolladores de Pegasus se actualizaron, hicieron las correcciones y esa es la dinámica. Por eso yo creo como recomendación general... No diga nada. Que no hay ninguna plataforma de mensajería totalmente seguro para uno tener una comunicación, porque si no lo monitorean en el ámbito local, lo monitorea la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos o cualquier otra instancia. Sigue siendo el mecanismo más seguro tener una conversación personal, directa, y en un agua sumergido, porque puede haber micrófono. Y cuidado, como dicen en porque también que si los teléfonos, que se activan los micrófonos sin... Se activan las cámaras y los micrófonos sin que usted le esté poniendo la mano. Pueden activarse. Ahí hay mucho también de paranoia colectiva. No significa que todos los celulares y teléfonos se activan, porque es bueno entender quién es el target de la búsqueda de información. O sea, si usted nunca se monitorea, y es un dato importante, todas las plataformas de inteligencia y de monitoreo no monitorean el 100% de los usuarios. Muchas personas, en ese ánimo de una importancia desbordada en su autovaloración, creen que están siendo monitoreados, pero no es así. La cantidad estimada, estamos hablando de una poca cantidad de miles de personas, tal vez 10, 15 mil personas que van variando, y eso está muy asociado a personas que manejan intereses económicos, intereses políticos, y de 20 o 10 mil personas a casi 10 millones de usuarios hay una distancia significativa. Bájese el ego. Hay una, digamos que una persona es target, un presidente, un diputado, un senador, lo que sea. ¿Qué tan sencillo es o qué tan posible es en un Android versus un iPhone, porque he oído que hay diferencias de seguridad, activar la cámara y activar el micrófono? Es mucho más fácil en Android, porque al ser un sistema operativo abierto, sus códigos de programación están disponibles para mejoras, pero también para que los interesados en este tipo de fallos de seguridad o de oportunidades también la aprovechen. En el caso de iOS es cerrado, es estable y tenemos referencia. El FBI demandó a la empresa Apple porque quería tener acceso a un iPhone y no podía por el nivel de encriptado que tenía. O sea, ¿no se puede en iPhone o se puede pero es más difícil? Todo en la vida se puede, lo que es más difícil. No, porque la seguridad 100% es un mito. No por nada Zuckerberg sale en una foto sosteniendo una conversación y le tiene un tape puesto a la cámara de su laptop. Total. Y eso provocó reacciones inmediatas, porque, ¿sí o no? Sí, incluso existen accesorios. Yo en la laptop que tengo hay un accesorio que es adhesivo, que se rueda para uno deshabilitar o habilitar la visibilidad de la cámara, porque la verdad que no es que uno crea que puede estar ocurriendo, porque a veces pueden existir programas que si difunden espía y pueden grabarte en algún momento. Eso y las actualizaciones de muchísimas aplicaciones usted le da permiso a ese tipo de cámara, micrófono, información. Morrison. Ingeniero Hideki Morrison, siempre es un placer tenerlo por aquí. El placer es nuestro de compartir con ustedes y su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un tema interesantísimo, además, parece ligero, pero en realidad es un tema de muchísimo peso. De derechos humanos. Sí, en este momento el acceso a tecnología es un tema de derechos. Y definitivamente que la decisión de los Estados Unidos va a tener consecuencias importantes. En las próximas semanas vamos a estar viendo todo eso. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que también es muy importante y tiene que ver con los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a hablar con Jean Marion Landé, presidenta de la Fundación
Fundación El Arca, sobre un panel que va a desarrollar sobre inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo trabajan con discapacidad intelectual. Cuando regresemos.